Sean bienvenidos nuevamente al aula magna de la Escuela Judicial. A continuación, daremos inicio al panel titulado Desafíos de la nueva educación judicial, que estará integrado por la diputada federal Melissa Estefanía Vargas Camacho, especialista en Derechos Humanos. La doctora Laura Guadalupe Zaragoza Contreras, especialista en materia de indígenas. La maestra Luz María Lemus Campuzano, especialista en igualdad de género. Doctora Verónica Hernández Alcántara, especialista en mediación. Este panel será moderado por la maestra Fabiola Catalina Aparicio Perales, consejera de la Judicatura del Estado de México, a quien cedo el uso de la voz. Le cedo el uso de la voz a la maestra Fabiola Catalina Aparicio Perales. Gracias. Gracias, bien, pues sean todas y todos bienvenidos a esta aula magna. Agradecemos su presencia. Este es un congreso muy importante para nosotros. Saben, la mayoría de los que nos acompañan, que desde hace algún tiempo el Poder Judicial del Estado de México cuenta con una escuela judicial. Por eso el tema, desafíos de la nueva educación judicial. Es indudable que el tema del COVID pues, nos ha traído muchas desgracias, pérdidas irreparables. Y bueno, pues nos ha orillado a tener que reflexionar y repensar qué vamos a hacer. No podemos seguir esperando a que esto termine en algún momento. Nos hemos dado cuenta a través de los días, los meses, que no termina y entonces algunos que teníamos la esperanza de que pudiéramos regresar a la normalidad, ya sabemos que eso no podrá suceder. Y entonces, ¿qué hacemos? En todos los ámbitos de nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? Por ahí hay una frase muy importante que fue, o que se atribuyó a un filósofo, que es Drucker, el Peter Drucker, que decía, innovar o morir. Toda organización que no tiene la visión de poder innovar está destinada, desgraciadamente, a desaparecer. En la escuela judicial, nuestro presidente, presidentes anteriores, sí se le ha invertido en la tecnología con la finalidad de que esta sea una nueva modalidad para que, no solamente para que en el ámbito académico y docente podamos, pues se puedan dar clases, aprender, sino también en la cuestión jurisdiccional. La carga de trabajo es importante y teníamos que pensar qué hacer. Actualmente quiero comentarles que en la escuela judicial se cuenta con 8 salas. 8 salas, tenemos 2 en la región de Texcoco, donde también tenemos escuela judicial, 2 en Tlalnepantla, se llaman la sala ejecutiva. Tenemos aquí 2 también las salas, el complejo de telepresencia. Todo eso, pues evidentemente con un objetivo, cambiar la modalidad de aprendizaje. ¿Qué fue lo que nos pasó con el COVID? Que nos dimos cuenta de cuáles eran nuestras áreas de oportunidad. Pensábamos que pues, estábamos bien y de pronto nos dimos cuenta que sí tenemos que invertirle en varios aspectos. El área de la escuela judicial, la educación judicial, para nosotros como juzgadores, yo soy juez de formación penal, los jueces de las diferentes materias, los secretarios, los notificadores, todos aquellos que tenemos una carrera judicial, pues esta es nuestra escuela. Y lo que queremos es saber cómo vamos a hacer para que esta nueva modalidad, estos nuevos desafíos, retos, cómo los podemos enfrentar. Escuchando a los anteriores conferencistas, pues nos damos cuenta que esto, como lo mencionaron ellos, esto ya no llegó para quedarse, ya no va a haber un cambio diferente.
Entonces aquí, contando con las panelistas, como son la diputada, que es especialista en derechos humanos, la doctora Laura Zaragoza en indígenas, Luz María Lemus Campuzano en igualdad de género, la doctora Verónica Hernández en mediación, pues nos dimos a la tarea de pedirles a ellas que desde su punto de vista nos digan cuáles son los nuevos retos que enfrenta la educación judicial, que nos pudieran compartir de su perspectiva uno de ellos. Para esto me voy a permitir concederle en primer término el uso de la palabra a la diputada Melissa Estefanía, enseguida la doctora Laura Zaragoza, posteriormente Luz María Lemus y finalmente Verónica Hernández. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Escuela Judicial la invitación que me hizo al señor director que está aquí para poder participar en este encuentro el día de hoy, que además pude revisarlo y veo que son varios días. Qué bueno, de verdad que reconozco que uno de los poderes más importantes, como es el Poder Judicial, se esté actualizando permanentemente y sobre todo que se esté cuestionando, que se esté preguntando ahora qué sigue después de un fenómeno histórico que va a marcar la historia mundial, como es una pandemia que trajo consecuencias, pero también trajo áreas de oportunidades, como bien lo comentaban aquí. Así que de verdad los celebro y los felicito ampliamente. Entraré de lleno al tema de la pregunta. Quiero compartirles que su servidora es integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables en la Cámara Federal. Soy secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y integrante también de la Comisión de Género. Si ustedes se dan cuenta, ambas, las tres, transversalizan los derechos humanos, son eminentemente sociales y de alguna manera pues tienen que ver con la formación que su servidor ha tenido. Desde mi muy humilde y particular punto de vista, creo que la educación judicial tiene varios retos, pero me voy a centrar a tres de manera muy particular. Uno, la pertinencia. Y déjenme un poco explicar a qué me refiero cuando hablo de la pertinencia. No podemos entender el fenómeno global de las relaciones humanas hoy sin entender lo que ha sucedido después de la pandemia. Estas cambiaron drásticamente y por lo tanto las relaciones interpersonales, la misma mediación también tiene que cambiar. Si ustedes estarán de acuerdo conmigo, la tecnología es otro de los factores que vino a dinamitar, que ya estaba previamente, el cambio entre las relaciones humanas en el mundo en general, ¿no? Cuando hablo de pertinencia, hablo que los derechos humanos también, y lo hablaré en la siguiente pregunta, son pertinentes de acuerdo al contexto y a la coyuntura en la cual se hablen. No son lo mismo hablar de los derechos humanos en la Revolución Francesa que los derechos humanos en estos momentos, incluso yo diría antes de la pandemia que después de la pandemia. Ahí es donde hablo de la pertinencia. Tenemos que actualizarnos sobre todo y ser pertinentes reconociendo que hoy hay otros derechos que están emergiendo y que no estaban contemplados incluso dentro de la generación de los derechos sociales y económicos que son los de última generación, ni siquiera están ahí contemplados. Y permítanme nada más poner algunos ejemplos. El derecho a la desconexión, por ejemplo. Hoy, en donde el teletrabajo juega un papel muy importante, bueno, vean este seminario, se está llevando a cabo principalmente usando los mecanismos tecnológicos. Hoy se habla del derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a desconectarse también. Y es un tema que tenemos que empezar a revisar, a estudiar al respecto. Otro de los derechos, pues es, por supuesto, que ya hay legislación, es el derecho al teletrabajo. Con todo y las implicaciones de derechos laborales que eso tiene, por ejemplo, hasta dónde llegan ya y hasta dónde son limitados hoy por hoy, ¿no? Ese es otro de los temas que tendríamos que ver. Y otro que me parece vital, que no podemos hoy entender el derecho a la educación sin el derecho a la tecnología, al acceso a la tecnología, por ejemplo. Y ya no pueden estar separados. La pandemia nos demostró que México tiene problemas muy profundos en el tema de rezago educativo, pero que se ponen más profundos cuando ese rezago educativo se complementa con el rezago tecnológico. El derecho a la tecnología se convierte en un derecho, en acceso a la tecnología se convierte en un derecho post-COVID,
por así decirlo. Y es un derecho humano también, porque si no la tienes, no tendrás acceso a los otros derechos humanos que ya la Constitución te salvaguarda. ¿Cuántos niños y niñas no vimos que perdieron el ciclo escolar porque no podían contar con las herramientas tecnológicas? Por eso hablo de hoy por hoy, el reto en materia de educación judicial y específicamente en el tema de derechos humanos tiene que ser la pertinencia, y tenemos que estar constantemente revisando y analizando la pertinencia de los derechos. ¿Cuáles otros? ¿Cuáles más? Seguramente van a surgir más que tendremos que ir analizando a partir de esta nueva dinámica de relaciones interpersonales que marca la pandemia. Otro gran reto que considero que tenemos y que tienen en la educación judicial es la aceleración de los procesos. Eso me parece muy importante. Quiero compartirles rápidamente, su servidora fue titular del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social no hace más de un año, más o menos, durante 3 años, y me tocó la etapa más fuerte de la pandemia, donde las mujeres sufrieron este pico de incremento de violencia de género en sus hogares derivado de que no podíamos, fue la etapa en donde no podía salir ni a la tienda. Y ahí tuvimos un repunte de llamadas en los 800, en el 911 muy fuerte. Pero ¿qué no vislumbramos a este fenómeno? La aceleración de los procesos de procuración de justicia y de impartición de justicia. Reaccionamos quizá un poco tarde, pero al final se reaccionó. El gobierno del estado genera una aplicación para que las mujeres puedan denunciar rápidamente en sus hogares, haciendo uso de la propia tecnología. Y recientemente, y que además felicito al presidente del Poder Judicial, acaba de presentar un sistema para poder impartir justicia de manera, haciendo uso de las tecnologías también. Y creo que esta es parte de la nueva dinámica de la necesidad urgente de la aceleración de los procesos. Sobre todo lo comento porque no habrá que olvidar que los centros de impartición de justicia estuvieron cerrados durante la pandemia. Y muchos de los procesos que estaban avanzando se quedaron en stand-by. Procesos civiles, procesos penales. Hoy por hoy, seguramente esta no será la única pandemia. Seguramente vamos a tener que acostumbrarnos a una serie de pandemias que vendrán después, y esto nos va a obligar a acelerar los procesos y a hacer uso de la tecnología para acelerarlos, de tal manera que no paralicemos la justicia, la procuración y la impartición de la justicia cada que haya un fenómeno de este tipo. Otro de los retos, y bueno, para eso habrá que educar a las nuevas generaciones para acelerar estos procesos y para ayudarse de las herramientas. Y el tercero, y yo con esto concluyo primero mi participación, desde mi punto de vista, este no es nuevo. Creo que es un gran reto que tienen específicamente jueces, juezas, magistrados, magistradas, que tiene que ver, sobre todo en materia educativa, con el tema no solamente la educación técnica, teórica, que es vital, que es fundamental, sino sobre todo de la formación humanitaria. Un juez no solamente debe ser un buen juez, un juez también tiene que ser una buena persona. Y eso es muy importante. Yo celebro, reconozco en la gran mayoría de los jueces de este país un sentido social, humanitario. Pero también debo decirle que como en todo, como en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, también hay casos de jueces en donde este sentido social no se ve, no se observa. Creo que ese es uno de los retos en donde la Escuela Judicial tiene una gran área de oportunidad para acercar a quienes serán los próximos en la impartición de la justicia a los fenómenos sociales, pero no solamente desde la visión teórica o técnica, sino desde la visión pragmática. Es decir, que sean verdaderos servidores comunitarios, servidores sociales, sensibilizados de lo que vive un ciudadano todos los días en las calles. Creo que esos son 3 retos fundamentales que tiene en estos momentos la educación judicial: pertinencia, aceleración de los procesos y formación humanitaria. Serían mis comentarios hasta el momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues queda anotada todas las observaciones que nos ha hecho diputada. Desde luego que la llevaremos al Pleno del Consejo y a nuestro señor presidente. En cuanto a la aceleración de procesos, pues como bien lo apunta, ya tenemos el juzgado en línea. Es un juzgado que trabaja todo el año, las 24 horas del día, lamentablemente ante el incremento de la violencia.
¿Qué fue lo que hizo el Poder Judicial? Pues hay que hacer algo para proteger a las víctimas, ¿sí? Ahora la ley pues, nos impone 4 horas para poder emitir una medida de protección. Así se está haciendo con los señores jueces. Ahorita de inicio pues tenemos 3 trabajando de esta manera, un grupo ya conformado, vamos a ir midiendo a ver cómo se va presentando. Del teletrabajo también ya tenemos algunos avances, tenemos ya alineamientos, tenemos gente trabajando en esta modalidad, que también fue algo novedoso y bueno, también tenemos nuestras áreas de oportunidad. La pertinencia y la sensibilización de los señores jueces también lo haré llegar de manera oportuna, diputada. Gracias. Bien, pues doctora, adelante. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y entrando de lleno a la pregunta de los retos a los que se enfrenta la educación judicial, tratándose de indígenas, yo creo que hay muchos. Primero, estamos en uno de los países con mayores desigualdades y asimetrías de América Latina. Y si hablamos nosotros dentro de todo este país, de los estados que quizá más desigualdades también presentan, sin duda es el Estado de México. Me quedaba con nada más para tomarlo como ejemplo de contraste el día de hoy, y sería Huixquilucan. No es lo mismo aquí en el Estado de México simplemente hablar de la zona oriente que de la zona del valle, que de la zona, qué sé yo. Pero si me quedara nada más con Huixquilucan, ahí tendría yo como en una forma fehaciente lo que son grandes asimetrías. Y ahora frente a estas desigualdades sociales, yo lo que preguntaría es, más allá de los 5 pueblos originarios que hay aquí en el Estado de México, ¿sabemos cuántos indígenas más tenemos viviendo aquí en la entidad? Es decir, de esos alrededor de 17 millones que aportamos a la población de todo el país, ¿sabemos cuántos son indígenas no de pueblos originarios? Es decir, en el intento por llegar a la capital, muchos indígenas se quedaron aquí en el Estado y baste como ejemplo ver la zona oriente. Me quedaría con Chimalhuacán, Los Reyes, Napaz, Nesa, Chalco, Solidaridad, y ahí nos daríamos cuenta de la cantidad de indígenas que tenemos en todo el país, además de en otros lugares. Entonces, creo que uno de los grandes retos a los que se enfrenta la educación judicial hoy en día es tener la certeza de que deben conocer. Y aquí hago un paréntesis, hace algunos años le pregunté a Patrick Johansson, que era el adjunto del doctor León Portilla, que qué era conocer. Y me dijo, conocer implica conacer. Si tú te implicas y conoces, puedes salir y poder explicar después de haberte implicado. Es decir, lo primero que necesitamos saber es que un indígena piensa, entiende la vida de una manera diferente a la nuestra. En una sociedad que es tan heterogénea, en una sociedad plural, debemos entender que todos pensamos diferente. La base de la igualdad es la diferencia. Y en consecuencia creo que el primer compromiso que se tiene es saber quiénes son los indígenas, cómo piensan, cuál es su visión, cómo se conforma y cuáles son los elementos que permiten que estos elementos vayan cambiando. Entender que yo veo que es un gran acierto la unidad de género, atiende específicamente todo lo relacionado con mujeres. Y yo pregunto, ¿aquí dónde se atienden los temas de indígenas? Ustedes van a decir, el número no es relevante. ¿Por qué no es relevante? Si nosotros vemos cuáles son de las principales barreras que tenemos como acceso a la justicia, esas principales barreras, fundamentalmente encontramos 2. 1, siguen siendo el incomprensible lenguaje que se habla al interior de un órgano jurisdiccional y 2, la barrera económica. Estarán precisamente frente a estas barreras los indígenas que habitan aquí en el Estado de México y no nada más limitarnos a estudiar en una forma puntual los 5 pueblos originarios. No, conocer precisamente que esa diversidad, esa pluralidad a que alude el propio texto constitucional nos lleva a tener que conocer un poco más de todas estas personas que habitan y que quizá no se acercan al Poder Judicial por desconocimiento, porque no saben que aquí les pueden ayudar. Quiero concluir señalando que aquel principio que nos enseñaron en la escuela de que la falta de conocimiento no exime de la observancia es en doble vía. Aplica para el gobernado, pero también aplica para el juzgador. Gracias. Bien,
Agradezco la participación de la doctora Laura Zaragoza. Reconocemos en el Poder Judicial, tuvimos una recomendación de la Comisión Estatal precisamente por un tema de indígenas, fue un asunto radicado en un juzgado penal tradicional y bueno, nos hicieron una recomendación. Con base en esto, el señor presidente ordenó, entre otras acciones, precisamente dar un curso de capacitación para jueces y magistrados tratándose de los indígenas. Es otro mundo, un mundo que pues desgraciadamente no muchos conocemos. Me voy a permitir señalar brevemente la manera en que la doctora Laura Zaragoza, que fue la que impartió el curso, inició. Dijo, yo no soy indígena, pero traigo a alguien que sí lo es. Les voy a presentar a la maestra, es Otomi, es una licenciada en Derecho, es una persona que labora con nosotros. Ella dijo, bueno, pues yo soy Otomi, es orgullosa de su lengua, de su cultura. Pero ahí tenemos un tema, las mujeres no podemos heredar, así, punto. Solo tienen este derecho los hombres. Yo, pues soy licenciada en Derecho, soy maestra, sin embargo me queda claro que esas son las reglas. ¿Qué es lo que nosotros como juzgadores decimos? Ah, no, eso no puede ser así. Aquí tenemos derecho a heredar todos. Y bueno, por ahí nos hicieron el comentario de que alguien de ellas sí se atrevió a decir, bueno, pues yo tengo un derecho y obviamente un juez le otorgó el mismo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues que la expulsaron de su comunidad. Le dijeron, ¿tú quieres esto? Está bien, entonces vete con ellos. Aquí no te queremos. Esa parte es algo que es un área de oportunidad muy importante y que tal y como lo menciona la doctora, ya iniciamos con la capacitación, porque si en este momento me preguntaran cuántos indígenas están involucrados en conflictos, ya sea en la materia penal, civil, familiar, mercantil, porque incluso laboral, puede haber un tema por ahí de que se conflictó por una cuestión de trabajo, no sé, no lo tengo, no lo tenemos y es un tema que vamos también a llevar al Pleno del Consejo y muchas gracias, doctora. Gracias. Bien, le concedo el uso de la palabra a la maestra Luz María. Muchas gracias, consejera, compañeras en el panel, a la Escuela Judicial por esta gran iniciativa de brindar herramientas no solamente a las juzgadoras y juzgadores, a todas y todos quienes integran la carrera judicial y desempeñan esta labor incluso en el área administrativa. Por lo que hace a mi área, que es el tema de igualdad de género, pues en primer lugar quisiera dejar en claro que la igualdad de género no solo atiende a las mujeres. Se ha tenido esa idea errónea que la igualdad de género únicamente es ver hacia las mujeres. ¿Por qué se ha visto hacia las mujeres? Porque bueno, históricamente hemos tenido una desigualdad marcada por una cultura patriarcal, por unas teorías androcentristas donde pues el hombre había sido, ¿no? Es ese eje toral de poder sobre el cual giraban las relaciones humanas. Sin embargo, también considerar que los hombres han sido también los principales aliados en esta situación. Hoy pues un gran aliado que tenemos aquí en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México pues es el magistrado presidente, quien ha hecho de esta igualdad de género una realidad. ¿Cómo no recordar esta convocatoria que fue lanzada hace unos meses, considerada una acción afirmativa en la cual únicamente pues, mujeres podían contender a la magistratura? Esto no es un tema feminista, simplemente es un tema de buscar esta igualdad sustantiva que se desea en las instituciones. Nosotros sabemos que por un precepto constitucional, el artículo 1, el artículo 4, todo el marco convencional, Belém do Pará, CEDAW, Plataforma de Beijing y demás instrumentos internacionales, nacionales e incluso legislación local, hacen de la igualdad de género pues una obligación. Es decir, no es una tendencia, no es una moda que se tiene, es una situación que debemos ver, hacer cumplir y materializar. En este sentido, me parece que la educación debe de incorporar este principio de manera transversal.
desde la formación, desde los contenidos, desde la forma en cómo se manifiestan estos contenidos. Ha habido muchas cuestiones y críticas que se han dado, por ejemplo, en torno a la inclusión, ¿no? Incorporación del lenguaje incluyente. El lenguaje incluyente no es otra cosa más que manifestar esta igualdad que debe de darse, evidentemente sin caer en esos excesos, en esos abusos que incluso pueden pervertir el idioma, simplemente en manifestar y materializar pues el lenguaje. En segundo lugar, también considerar que es muy importante, tocando en tema que comentaba ya la doctora, el tema de la interseccionalidad, es decir, hay que partir de esas diferenciaciones que se tienen en una misma categoría. No es lo mismo juzgar el caso de una mujer, de un hombre que viven en la zona residencial de Huixquilucan, como lo comentaba, o juzgar a una persona que se encuentra cercana al centro ceremonial otomí, la cual a lo mejor es una mujer perteneciente a una comunidad indígena, no hablante de la lengua española, que a lo mejor tiene una discapacidad, ¿no? Entonces son cuestiones que tienen que valorarse. Un reto importante que me parece que se debe de incorporar en el tema de igualdad de género es sin duda el tema práctico. Aquí todas y todos sabemos qué es la igualdad, conocemos los instrumentos, conocemos la parte teórica, pero donde hemos detectado que existen ciertas áreas de oportunidad es en la parte práctica. Un ejemplo, el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su versión más reciente, en noviembre del año pasado. Es una guía que en más de 350 cuartillas establece la teoría de género, los principios, la diferenciación del sexo, del género, las asimetrías, pero llegamos a la parte toral, que es la guía práctica para implementar la perspectiva de género. En este primer lugar, yo quisiera considerar que la perspectiva de género no es una tarea exclusiva de los juzgadores y juzgadoras. Es decir, aquí tenemos representantes de las barras y colegios de abogados, público en general. Desde que se presenta la demanda, ¿no? Hay que hacerlo con perspectiva de género. No esperemos a que por arte de magia, ¿no?, la resolución, la sentencia, vengan estos términos. Todo el procedimiento judicial tiene y debe de estar en clave de esta situación. En segundo lugar, esta perspectiva de género se establece de manera amplísima, es decir, no solamente a la parte jurisdiccional propiamente, también se hace una interpretación ampliada a la parte de mediación, a la parte de las demás instancias pues resolutoras de los conflictos. Recordemos que la ONU, a través de ONU Mujeres y la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, ha establecido que dentro de los paquetes de servicios esenciales para la atención de las y los usuarios se encuentra pues el acceso efectivo a la justicia. Sin duda, la igualdad de género pues nos llevará a materializar esta situación. Y para poder concluir esta primera intervención, quisiera comentar, y para reforzar el tema que hablaba al inicio, el tema de la igualdad de género se diferencia del tema de equidad de género, que incluso aquí el doctor Jaime no me dejará mentir, cuando se estaba diseñando este congreso, se pensaba en un primer momento hablar de equidad de género. Sin embargo, no es así. Se trata de una igualdad. La igualdad es el principio rector normativo, mientras que la equidad es esa acción y efecto de reconocer las diferencias y poner esos escalones que permitan llegar a ese plano de la igualdad sustantiva. En este sentido, también es importante manifestar pues, que este tribunal se ha pronunciado por esta igualdad de género no solo en favor de mujeres, niñas y adolescentes, también es el caso de los hombres. Evocando un poco lo que comentaba la consejera, el día 8 de noviembre entra en vigor este juzgado especializado en Lina en materia de violencia familiar, y fíjense que curiosamente la primera medida de protección que se emite es en favor de un hombre, porque también viven violencia, porque también viven efectos de las asimetrías, de las desigualdades. Entonces, evidentemente quisiera cerrar esta intervención dejando la idea que la igualdad de género es eso, ver las diferencias que hombres, mujeres, integrantes de la comunidad diversa tienen, el respeto a ese reconocimiento a la dignidad y a tener un juicio justo. Muchas gracias. Bien, agradezco la intervención de la maestra Luz María. Pues evidentemente es necesario ampliar nuestra cultura jurídica. Platicábamos en algún otro momento de todos los proyectos que ha impulsado el señor presidente, como por ejemplo el de cero tolerancia, ¿sí?, el del Comité en contra del acoso y hostigamiento sexual. Nosotras formamos parte de ese comité, hemos hecho varias visitas, hemos ido a varias giras a los diferentes órganos jurisdiccionales y nos hemos encontrado con muchas sorpresas, ¿verdad?
Son personas, son profesionistas, tienen licenciadas en Derecho Maestras, sin embargo, a veces no les queda muy claro lo que son estos temas. Entonces, pues sí, es un reto importante. Hablaba la maestra de la igualdad y de la equidad, que no es lo mismo. Nos comentaban por ahí en otro foro, decían, bueno, a ver, es un niño y es un adulto, y los dos no pueden ver a través de una ventana, ¿no? Y entonces tú les das una caja del mismo tamaño a los dos, pues esa es igualdad, porque les estás dando lo mismo. Dice, sin embargo, si hablamos del otro, que es la equidad, le tendrías que dar al niño las cajas suficientes para que ambos pudieran ver a través de la ventana. Entonces, bueno, pues de esa manera nosotros vamos aprendiendo de todos ustedes y pues vamos a tomar también en cuenta eso. Muchas gracias, maestra. Bien, le concedo el uso de la palabra a la doctora Verónica. Muchas gracias, maestra Fabi. Bien, antes que todo, doctor Jaime, muchas gracias por considerarme participar aquí. Gracias, es para mí un honor. Bien, bueno, ahora desde el lado de mediación voy un poco a hacer referencia a lo que decía la señora diputada. Sí, este semáforo rojo nos obligó a muchos a detenernos totalmente. Sin embargo, también en esa oportunidad o en esa crisis que nos dio la oportunidad de reinventarnos y de pensar y repensar lo que pensábamos que pensábamos. Suena un poco un juego de palabras. A mi titular, que es el magistrado Sergio Arturo Valls Esponda, magistrado Valls, nos invitó a todos como integrantes justamente del Centro Estatal de Mediación y Conciliación a definir, y ahora aquí está esta realidad, ¿qué vamos a hacer con ella? O sea, no tanto qué barbaridad, qué difícil, qué complicado, sí, porque lo es, por supuesto, pero con todo eso, ¿qué vamos a hacer? Y en ese ¿qué vamos a hacer? Creamos un centro virtual de mediación, conciliación y justicia restaurativa, que no es más que una sala de Zoom que funciona las 24, funcionaba en semáforo rojo y después en los semáforos intermedios naranja y amarillo, funcionaba de manera puntual de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Hicimos una serie de guardias para que mis compañeros mediadores estuvieran ahí atendiendo a los usuarios. Entonces, ¿qué desafíos nos representó? Pues que tuvimos que incorporarnos a esta dinámica de volcarnos a entender cómo estas herramientas virtuales nos iban a permitir ahora vivir la mediación, aquello que quizá pudiéramos imaginar, ay, pues una simple plática, etcétera, etcétera. Y aquí viene lo más complicado del asunto, de pronto el tema de las emociones, ¿no? Porque quizás si yo volteo a ver a mi querida maestra Luzma, y entonces yo me dirijo a ella de manera directa y le estoy contando algo que para mí es muy importante, seguramente, como ustedes se podrán percatar, ella se dirige a mí y asiente y dice, sí, es verdad, así es. Y decía, ¿y cómo vamos a hacer ahora? ¿Cómo nos vamos a percatar que en efecto las personas que están al otro lado en la virtualidad están diciendo la verdad o no? ¿Están conduciéndose con esa probidad? Si en efecto tienen esa voluntad de manifestar aquí su situación como tal, y en efecto es genuino el interés porque el conflicto se solucione. ¿Y cómo lo bajamos? A su vez, a plasmarlo en un documento escrito, que en este caso es el convenio de mediación. La magistrada Perlita no me va a dejar mentir, el documento escrito como tal que se genera como producto de la mediación no tiene que ratificarse por ningún juzgador, como tal es exigible. Entonces, imagínense nada más el que nosotros, para nosotros fue un reto, el que la población que acudiera a nosotros, el que nosotros primero estuviéramos convencidos de ello. Porque si nosotros no estábamos convencidos, ¿cómo le vamos a transmitir a un usuario que, qué crees? Por aquí viene la salida. Si tú vas y te complicas en presentar una demanda ante cualquier juzgado, más todo lo que trae aparejado, en muchos estados, claro que se detuvo este acceso a la justicia. En nuestro estado fue un poco más lento, pero no se detuvo al 100, como en otros lados. En nuestro caso, pues, bueno, con lo que teníamos, ¿qué hacemos para que esto sea diferente? ¿Qué podemos hacer para no detenernos al 100? Y bueno, pues implementamos ello. Pero aquí viene la otra parte del asunto. Les decía, si nosotros no estamos convencidos, ¿cómo le transmitimos esa seguridad a los demás, a los usuarios? Pues viene el reto. Ahora diseña programas, que es mi responsabilidad, y ahí
pues acudo, obviamente, a aquellas personas que tienen ese nivel de experiencia, capacidad y talento para que conjuntamente diseñemos estrategias de tal manera que los programas contemplen justamente esa vinculación entre la mediación virtual, los programas virtuales, incorporarlos con el tema teórico y que las habilidades, capacidades, actitudes, valores, etcétera, de las personas que van a ejecutar las mediaciones también estén vinculadas con un tema de emociones. Y esa es la parte del negocio que a veces se nos olvida. Nosotros pensamos que la persona que se pone frente a nosotros y a la cual estamos contando la situación que estamos viviendo, pues esa persona simplemente nos escucha y quizá validará nuestra emoción o qué sé yo, pero ¿quién valida a quien nos escucha? Esa persona a la cual prácticamente, les voy a comentar algo que me llamó muchísimo la atención a propósito de algunos temas que menciona mi querida maestra Fabi, y fíjense que una persona mencionaba, voy a decir el pecado, les digo a mis alumnos siempre esto, no el pecador, pero algo semejante como esto. Sí te pegué. ¿Te mandó al hospital? No te mandó al hospital, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, de pronto en esa dinámica, y cuando tú como mediador escuchas esa situación, ¿cómo en tu emoción o lo que traes acá, lo que piensas, en lo que estudiaste, lo que dice la maestra Luzma, oye, ¿qué onda con el tema de la equidad de género, la igualdad de género y todo lo que trae aparejado? ¿Cómo haces para que esa persona que está manifestando eso, no le digas, oiga, eso no se debe decir, no va por ahí? El que sitúes a las personas que están manifestando el conflicto que los trae acá y que los ayudes o les facilites que encuentren la solución, ¿sí? No se lleven esa idea de que eso es común, normal, pero normal ¿con relación a qué? ¿O a quiénes? ¿O cuándo? ¿O en qué periodo? Entonces, para nosotros el reto más importante fundamentalmente es que nuestros mediadores encuentren esos programas híbridos de formación tanto en el ámbito virtual como en el digamos, cara a cara, ¿ok? Toda esa formación multidisciplinaria. Decía un amigo que quiero mucho, que aquel que solamente sabe derecho ni derecho sabe. Entonces, ojalá a nosotros, y no me van a dejar mentir, yo estudié en una escuela pública, en la Autónoma del Estado, y a mí me enseñaron que estar en esa facultad tenías que ser bélico, combativo, que te defendieras, que fueras con todo. Ajá. Jamás nos dijeron que antes de que antepusieras tu interés, platicaras con la persona y dialogaras, que tendieras puentes. Y que en esto radica mucho de lo que hacemos acá en el Centro Estatal, y a lo cual le apuesta mucho mi magistrado, es el tema de las emociones educadas. Echar de pronto un vistazo. Lo que vemos allá, a esa persona que señalo allá, miren la que está allá, dice mucho de mí. Yo señalo con un dedo, pero miren cuántos me apuntan a mí. Si esa persona es allá, qué barbaridad, es malvada, es despiadada. ¿Te cae? Perdón por el término coloquial. 3 dedos me apuntan. Si yo veo que aquella persona es despiadada, deshonesta, mala, malvada, etcétera, ¿qué dice de mí? Entonces, de pronto cuando echamos un vistazo a nosotros, pues es un poco, un mucho, el replantearnos dónde estamos parados, qué me falta por aprender, porque todos estamos en un proceso pedagógico. Entonces, en esa dinámica, a eso le estamos apostando, como sí, con herramientas que nos sirvan a todos y a todas y en beneficio, obviamente, de los justiciables. Muchas gracias. Pues la mediación ha sido fuertemente impulsada por el señor presidente. El magistrado Sodi es lo que consideramos que es el destino de la justicia, ¿sí? Vemos los procesos que tardan años por diferentes factores. A veces algo así puede terminarse platicando con la mediación.
Bien, pues también vamos a comentar el tema que nos ha mencionado la doctora y para impulsar con mayor ahínco este tema de mediación. Muchas gracias, doctora. Bien, pues la siguiente pregunta sería, a ver, ¿cuáles son los retos que enfrenta la educación a distancia? ¿Sí? Comparto una experiencia personal. Esto es, yo me he conectado a algunos cursos y de pronto veo que sí están, pero todas las cámaras están apagadas. Entonces, a mí no me gusta. Se lo he comentado incluso al general. Le dije, no me gusta porque se me hace una falta de respeto horrible que alguien que invierte su tiempo y que además nos viene a enseñar, pues yo no sé si estás o no. Y finalmente, ¿cuál es el objetivo de un curso? Pues que lo aprovechemos, que aprendamos. Y en alguna ocasión en un tema que nos estaban dando una plática de transparencia de datos personales, al momento en que iban a entrar a algunos compañeros les dije, diles que apaguen el celular y que al que yo vea que lo está usando se lo voy a quitar. No, bueno, y eso que soy penalista, no, casi me querían golpear. O sea, ¿cómo te atreves? Le digo, es que yo necesito que pongas atención, necesito que aprendas. Entonces aquí yo digo, bueno, ¿cómo le podemos hacer para lograr eso? No es bueno las imposiciones, como decía uno de los panelistas. Aquí estamos 8 horas, no me importa, estás de tal hora a tal hora y aunque no hagas nada aquí estás y ya cumpliste. No, o yo tengo una constancia, pero en realidad no sé nada porque no puse atención, porque prendí la cámara y estaba en el baño, me fue al súper, me vine. Estos temas en el teletrabajo también nos hemos encontrado. Hay una circular que dice que en el tiempo laboral debe estar a disposición de tu titular. Les habla uno y no están, no contestan y luego se enojan. Entonces dices, no, bueno, pues si estuvieras en el trabajo no pudieras estar haciendo lo que estás haciendo. De tal forma que por eso es la pregunta aquí a nuestros panelistas. ¿Cómo podríamos, qué podríamos hacer? ¿Cuál sería su sugerencia para lograr este objetivo? Muchas gracias. Diputada. La verdad es que estaba sonriendo ahorita porque yo creo que todos hemos pasado por eso. Tanto de este lado como del otro, ¿no? La verdad es que son muchos los retos porque estamos ante un fenómeno que no habíamos vivido. No hay reglamentación al respecto, no hay lineamientos, estamos apenas explorándolo. Por supuesto que hay retos que son adyacentes, ¿no?, a esto. Yo mencionaría solamente algunos en el tema de la educación a la distancia. Uno de ellos tiene que ver con la conciliación entre la vida laboral y familiar. Sobre todo en el tema de las mujeres profesionistas. Ahora, no solamente, y aquí me meto un poco a los temas de género que también conozco, no solamente tenemos una doble o tercera carga de trabajo, sino que hay que agregarle una cuarta carga de trabajo. Porque estar en la casa y tener que atender los trabajos profesionales no es sencillo. Porque saben tus hijos que estás disponible. Entonces, esta dinámica que a lo mejor no viven los hombres y que las mujeres sí vivimos, ha generado, de acuerdo al INEGI, un aumento en la carga de trabajo en las mujeres después de la pandemia. Es decir, el teletrabajo no es lo mismo para los hombres que para las mujeres, bajo ninguna circunstancia, no solamente por el aumento del tiempo, sino hasta por temas de salud también. Entonces, hay que mirarlo con esos ojos de perspectiva de género que forman parte de los derechos humanos. Otro de los temas que me parece importante es el acceso a la tecnología, de nuevo, y a la conectividad. A ver, aquí yo veo que hay estudiantes, es correcto, ¿no? Todo lo de atrás son estudiantes. ¿Quiénes de ustedes, y alcen la mano por favor, cuando se dijo ya no va a haber educación presencial por la pandemia, ahora va a ser toda en línea, que me pudieran alzar la mano quienes en un primer momento tuvieron conflictos, principalmente por la falta de un instrumento tecnológico para hacerlo? Por favor. 1, 2, 3, bueno, 4. Es un número muy bajo, pero sin lugar a dudas existe, aquí. El acceso a la tecnología es uno de los grandes retos. Vamos a tener que planteárnoslo en breve si vamos a continuar en esta dinámica de educación a distancia, porque entonces, así como cuando el alumnado acude a tomar clases de manera presencial, tú habilitas un salón de clases,
dándoles pues el pupitre, la pantalla. Tendremos que ir planteando también la obligación de los entes educativos de brindarles las herramientas tecnológicas. Ese es un tema que seguramente también cae en el Poder Legislativo y de la asignación de presupuesto. Si queremos, sobre todo, que nuestros estudiantes de clase media hacia abajo puedan acceder a la educación en todos los niveles. Ese es un gran reto que tenemos como Estado, todos, hoy en día, y que tenemos que plantearlo ya de manera urgente. Por cierto, estamos en estos momentos discutiendo el presupuesto y no aparece un solo peso para brindar herramientas tecnológicas a los jóvenes, que ese sería un tema que tendríamos que estarle asignando, sobre todo si vamos a continuar con clases virtuales, que seguramente la modalidad híbrida va a seguir durante un largo tiempo. Y otro de los retos es, a ver, yo aquí lo dejo sobre la mesa, ¿hasta dónde llega? Entiendo la posición que usted dice, pero ¿hasta dónde llega también el derecho a la privacidad del otro lado? Ese es un tema que ustedes como especialistas en temas de derechos van a tener que analizar y cuestionarse. Hemos visto en los medios de comunicación bastantes casos en donde la privacidad ha sido expuesta, para bien y para mal. Digo que para bien porque hemos visto casos de violencia de género que no hubieran sido encontrados si no hubiera sido a través de estas herramientas, ¿no?, tecnológicas, pero también para mal, en donde ha quedado expuesta la vida privada de las personas. ¿Qué tienes, qué no tienes? ¿Quién vive contigo? ¿Quién está? Tu dinámica familiar también. Entonces, estos son como los retos que tenemos que plantearnos. Uno, acceso universal a la tecnología. Es un gran reto que vamos a tener que hacer. Dos, discutir hasta dónde llega el derecho a la privacidad. Y tres, la conciliación entre la vida laboral y familiar, principalmente con perspectiva de género. Creo que son los retos que tenemos en materia de educación a distancia desde mi punto de vista. Muchas gracias. Gracias, diputada. Bien, le concedo el uso de la palabra a la doctora Laura, por favor. Muy amable, muchas gracias. Habla la diputada de acceso universal a la tecnología y me quiero regresar a pensar en la educación de indígenas. Yo recuerdo aquel comercial que decía: todo México es territorio Telcel. Yo pregunto si en todo el territorio del Estado de México, realmente en todas las comunidades rurales, todas las comunidades indígenas, primero, si hay luz. Dos, si hay internet. Tres, hoy quiero que seamos los más optimistas y pensemos que sí hay internet, sí hay luz. Tres, todo el mundo tiene la posibilidad de comprar un dispositivo para que los niños tengan acceso a la educación. Y la otra, también todos los papás están en aptitud de ayudar a sus hijos. Creo que quienes tenemos actividades, sobre todo relacionadas con la academia, ahorita que decía la diputada, todo el mundo sabe manejar Zoom, Teams, Webex. Claro, Virbela, ¿por qué no? O sea, es decir, manejo de plataformas, ¿quién los capacita a ellos? Si no ponemos atención y volteamos la mirada hacia pueblos y comunidades indígenas, el rezago educativo va a llevar a que la brecha en materia de educación sea infinitamente más profunda que antes de la pandemia. Hoy en día nosotros nos damos cuenta la cantidad de personas que se sumaron a las filas de los pobres y de las personas que están en extrema pobreza. Hace más de dos décadas, Katarina Tomaszewski, que entonces era la relatora de Naciones Unidas en materia de educación, dijo que hablar de educación era muy sencillo. Solamente había que poner atención en 4 letras A que debían ser la característica de la educación en todo el mundo. Y dijo: la educación debe ser accesible, asequible, aceptable y adaptable, lo cual en este momento podemos demostrar en una forma por demás clara que en pueblos y comunidades indígenas no lo tenemos. Entonces, si aún agregamos todavía estos retos, el hecho de que a partir del año que entra empieza la década de recuperación de lenguas, el decenio de las lenguas, a partir de la Declaración de los Pinos, creo que debemos poner más énfasis en ver quiénes son los educadores que están en esos centros educativos. ¿Son realmente ellos
hablantes de lengua? En la mayoría de los casos, no. Y están realmente capacitados para enseñarles a los niños cómo enfrentar toda esta crisis post-pandemia, o a lo mejor todavía estamos dentro de la pandemia y la pregunta es, ¿qué están haciendo los niños? Entonces, creo que aquí tenemos una gran desigualdad y que debemos ser mucho más empáticos en darnos cuenta que la realidad no es nuestra realidad. Nosotros ahorita nos conectamos, tenemos aquí una escuela que es de primer mundo, lo cual no sucede en todo el país. Es más, ni siquiera en todo el Estado de México tenemos escuelas que tengan la misma infraestructura. Dijo una vez Nelson Mandela y me llamó poderosamente mi atención por lo cierto. Decía, nosotros podemos hablar 5 idiomas y la primera parte la vamos a hablar en inglés, en francés y demás. Y decía, eso llega al cerebro de las personas, pero el día que quieras ya realmente llegar al corazón de una persona, háblale en su lengua materna. Entonces me parece paradójico que iniciemos un decenio cuando no tenemos ni siquiera la infraestructura mínima, ni humana, ni material, para poder iniciar estas acciones. Veo con toda tristeza que esta pandemia para pueblos y comunidades indígenas sin duda va a dejar una brecha mucho más profunda en cuanto a rezago educativo se refiere. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, es tu turno, Luz. Muchas gracias, consejera. Tomando un poquito de las ideas de mis compañeras que me antecedieron en el uso de la voz, me parece que un primer tema importante fue justo eso, ¿no? El que se deslinearon y se borraron el tema de los horarios. Cuando estábamos totalmente en semáforo rojo, no sabíamos si amanecía, si anochecía. A veces parece paradójico, pero creo que comíamos a nuestras horas estando en la jornada normal fuera de casa que estando en el comedor sentados, ¿no? Una situación también muy importante que se dio, y retomando lo que comentaba la diputada, es la invasión del espacio privado. Me parece que tenemos que migrar hacia la regulación de este tipo de plataformas. Ya algunas instancias han establecido incluso los avisos de privacidad al momento de accesar a estas clases virtuales, porque muchas de ellas no solo es que sea el medio de impartición, es que también se graban y a veces las opiniones, los comentarios pues quedan ahí en un repositorio que no sabemos en qué medio se va a difundir, qué reacción se puede tomar después a partir de este material que se genera. Me parece que un reto muy importante que se tiene es trabajar en el tema de ser autodidactas. La pandemia nos manda a nuestros hogares a saber desde qué era Zoom, ¿no? Investigar qué era Webex, cómo lo descargo, cómo me conecto, qué tipo de banda ancha tengo que tener en mi casa, ¿no? Porque ese es otro tema de acceso. No es lo mismo tener una banda normal que a lo mejor no nos permitía la conexión, a tener que haber invertido en mejorar esa infraestructura de telecomunicaciones. De igual manera, pues la migración hacia el modelo de competencias. Como docente yo les comparto un poco la experiencia, pues además de tener las cámaras apagadas del alumnado y dependiendo, ¿no? Si era la clase de las 7 de la mañana, el escenario preferido eran las cabeceras de todos en pijama. No me dejarán mentir. Y si era por la tarde-noche ya mudaban a los estudios que hay en casa y pues se veía el formalismo de los libros, ¿no? De derecho en la parte de atrás de la pantalla. Sin embargo, como profesor también es muy complejo, ¿no? Desde la parte docente, atraer esa atención, ¿no? Y la evaluación, porque bueno, hacer un ensayo hoy por hoy, pues cualquiera lo puede hacer, se sube a la plataforma y ya está. Sin embargo, pues los esquemas de evaluación tienen que ser mucho más complejos, hacer un tema de cruce de conocimientos, evaluar más allá de un ensayo, de un examen, ¿no? Incluso pues exámenes orales que también se hacen con la plataforma, hoy con la telepresencia. El tema también muy importante es, bueno, también no todo es negativo, ¿no? Al menos yo les puedo comentar desde la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos de este tribunal, tuvimos un incremento considerable en el número de personas que se capacitaron durante la pandemia. ¿Por qué? Porque ya no implicaba trasladarse desde Tlalnepantla a Toluca, a la escuela judicial o al tribunal a capacitarse, porque el tema de los costos se redujo. Entonces se hizo más accesible el tema de la capacitación y me parece que es algo que llegó para quedarse con nosotros. Sin embargo, también pues comulgo con la idea de la diputada el tema de las dobles o triples jornadas. Para esto me parece que va a ser importante impulsar desde el Poder Legislativo una reforma en la implementación, más bien la implementación propiamente del sistema de cuidados.
Es decir, a nivel institucional, pues ya hemos avanzado con la implementación de lactarios, por ejemplo. Nos falta mudar hacia las ludotecas, hacia salas de estudio, talleres de tareas, ¿no? Porque para que los papás y mamás que trabajan en la institución pues tengan esa garantía y certeza de que sus hijas e hijos están siendo cuidados, guiados, mientras ellos continúan con la jornada o capacitándose. Sin embargo, me parece que esta es una situación que ya es interinstitucional. Tuvimos oportunidad de conectarnos a la 16ª sesión ordinaria de la AMIJ, de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, el viernes pasado, y la ministra Yasmín Esquivel Moza presentaba pues el Pacto Nacional para consolidar la perspectiva de género en el Poder Judicial, bueno, y en las demás instancias. Y justamente algunos de los puntos que son comunes pues es este, ¿no? El sistema de cuidados, el cual debe de estar presente como una realidad en todas las instancias. Seguido también, bueno, del tema de que hay que estar abiertos a esa posibilidad de capacitación. Es decir, el conocimiento está palpable, ¿no? Muchas instituciones incluso aperturaron sus plataformas de manera gratuita, cosa que anteriormente pues eso era inaudito, no se conocía. Hoy la capacitación está en el alcance de nosotros. Entonces creo que también es una invitación a aprovecharlo, a capacitarnos. Entre más capacitados estemos, evidentemente tendremos pues mejores herramientas pues para afrontar la realidad y llevar a cabo nuestras labores. Y por último, pues comentar también que el tema de pues las barreras, ¿no? Las barreras nuevamente de la interseccionalidad. Yo no sé cuántos cursos se estén impartiendo hoy por hoy en Otomí, ¿verdad? Cuántas para las comunidades afrodescendientes que también están aquí en el estado y en toda la república, cuántas se dan en ese idioma, lengua que sea entendible. Entonces me pareciera que a pesar de que el abanico de la diversidad es muy amplio, pues también hay que trabajar en esos nichos para dar productos, ¿no? La creación de productos especializados pues para estos públicos. Por último, quiero cerrar con una frase, es de la jueza estadounidense Sonia Sotomayor, y ella señala: hasta que no tengamos igualdad en educación, no tendremos una sociedad igualitaria. Muchas gracias. Muy amable, gracias, maestra Fabi. Bien, decía la diputada que haciendo justamente esta encuesta, el INEGI arroja que 6 de cada 100 alumnos en todos los niveles escolares no recibieron educación por no tener o no contar con los dispositivos o finalmente una conexión. Como bien apunta la maestra Luzma, hasta creen que cuando fuimos a contratar el internet preguntamos: oiga, ¿y de qué banda es esto? Por supuesto que no fuimos y contratamos, nada más que me conecta el teléfono, no sé, el equipo para que mis chicos jueguen sus videojuegos, etcétera, etcétera, y además no me importa, porque ni nos importaba realmente, estar conectados y se acabó. O sea, no reparamos en esos detalles. Entonces, nosotros lo que advertimos como retos por el área específica de mediación, justamente esa brecha es totalmente diferente. Fíjense, incluso dentro de nuestro mismo estado, como bien apuntaba la doctora Laurita, o sea, no es lo mismo que hables de una mediación aquí en Toluca a que hables de Chalco, de Chimalhuacán. O sea, es totalmente diferente. Entonces, en esa diferencia, bueno, pues también tenemos que actuar de manera diferente. Entonces, en este sentido, fíjense que nosotros hemos experimentado literal esa diferenciación y tratar con esa diferenciación incluso a nuestros mediadores, en acercarles una capacitación, porque si en este momento ya sabemos compartir una presentación, a ver, apaga el micro, ¿no? Vamos a ponerle un fondito para que no se resguardara a lo mejor la privacidad del espacio donde estás, o qué sé yo. Sí, ahora, pero tuvimos que aprender sobre la marcha. Entonces, en nuestro caso, nuestro titular se dio a la tarea de brindarnos esa capacitación para que nosotros estuviéramos a la altura de dar respuesta en esta dinámica que les comentaba de ese centro virtual de mediación que implementamos. El crear los breakout rooms, las salas especiales, bueno, hasta eso, ¿no? Y ahora, ¿cómo voy a la otra sala? ¿Cómo me salgo? ¿Cómo que las personas no interactúen entre ellas? En fin, buscar cómo sí. Y ¿saben? No me van a dejar mentir, es un reto para todas y todos. Nuestro cerebro está acostumbrado a hacer la misma conducta. La peor que le podemos hacer es obligarlo a que actúe de manera diferente porque ya está acostumbrado así. Yo nada más sé leer en este teléfono,
en otro no. No, porque aquí yo sé en mi libro, ¿no? Entonces, un poco el empujarnos, tenemos mediadores y mediadoras de todas las edades, y es increíble de verdad con aquella emoción que decían, ya aprendí esto, ya aprendí lo otro, etcétera. Y entonces eso es, por supuesto, que una dinámica que para nosotros ha sido infinitamente favorecedora y que no está acabada, seguimos aprendiendo. Algo que quisiera enfatizar y que pareciera ser que queda como parte de, pues es un tema como muy personal o que no tendríamos que hacer especial énfasis. A mí me parece trascendental y es el tema de la salud mental. Nosotros damos por hecho que esta estructura que tenemos sobre los hombros funciona perfecto. Damos por hecho. No nos faltaba que no fuera así, ¿no? Damos por hecho. Sin embargo, esta pandemia también vino a enfatizar justamente toda la serie de áreas de oportunidad que también ahí tenemos. En nuestro caso, nosotros trabajamos mucho con las emociones de las personas. Y me queda clarísimo que lo único que controlamos es que no controlamos nada. Ese es un tema que nosotros nos inventamos. Lo único real es que todo es incierto. Entonces, en esa dinámica de esa incertidumbre, ustedes seguramente se podrán imaginar cuántas personas acuden con nosotros con unas emociones explosivas, expansivas, que en muchas ocasiones nuestros mismos mediadores en esta dinámica que les hacía referencia, nuestro titular está muy interesado y hemos ya incursionado en esa dinámica de ahora, pues ¿quién cura a los mediadores, no? Ellos que reciben todo y cómo ellos hacer una especie de catarsis para que a su vez eso que traen como persona en lo individual, más todo lo que llega, no lo vuelquen sobre las personas que acuden para poder solucionar sus conflictos. Entonces, eso tanto en la virtualidad como en el cara a cara. Y en el tema precisamente de la virtualidad les comparto algo que me pareció muy digamos que es mucho de la resistencia, ¿no? que le ponemos de pronto a la tecnología. Y decían, bueno, ¿y cómo me voy a dar cuenta, ¿sí? que me está poniendo atención? ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que el consejero me pone atención? Porque me mira, perfecto. Oye, pero si está atrás la cámara, decía la maestra Fabi, oye, si estamos en clase, les cuento que yo soy profesora del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, desde hace 19 años. O sea, ya llovió, ¿eh? Yo ya soy una señora de edad, de 47 años, ya súper llovió. Entonces, fíjense que yo resolví esto muy sencillo con mis chicos. Clase a las 7 de la mañana. Tema, bienes y sucesiones. ¿Ok? Bueno, les dije, ok. Ustedes tienen derecho, y por qué no, faltaba más, a apagar su cámara. No es mi computadora, es su computadora. Perfecto. Tienen ese derecho, no tengo mayor problema, manténganla apagada. Nada más que todo lo que va de ida va de vuelta. Y eso me lo enseñó mi maestra, la doctora Laurita. ¿Sí? Hay derechos, pero a la mí se le olvidó decir las obligaciones. Y la obligación era que si yo les pregunto, ustedes me contestan. ¿Ok? ¿Trato hecho? Os trato hecho. Perfecto, ¿no? Si aquellos felices, ya saben, me mandaban corazones, flores, etcétera. Muy bien. Sale, me arrancaba con la clase. Muy bien, perfecto, capacidad para testar, perfecto. Vamos al chat, rápido. En este momento, todas las respuestas, yo lanzaba la pregunta y miren los escuincles atentos. ¿Ok? Y entonces, oye, fulanito, toca participar. No, Miss, no quiero prender mi cámara. Es que estoy despeinado. No prendas la cámara. Venga la participación, etcétera, etcétera. Entonces, saben que nosotros aprendimos de distinta manera. En mi época, imagínense que mi maestro de Derecho Procesal Civil, en paz descanse, don Luis Miranda Cardoso, ¿sí? 7 de la mañana. Y todo el speech que te echabas, a ver la demanda y la contestación, y etcétera, etcétera. Y aquí tenías al maestro aquí, ¿no? Es diferente. Y yo creo que también eso nos replantea a nosotros a entender esa dinámica diferente. Aprendemos todos diferente. No mejor, no peor, diferente.
Entonces, ¿qué nos ha obligado a nosotros como Centro Estatal de Mediación? A generar programas diferentes y hacer un seguimiento especial de las personas que tienen una forma de aprender diferente. Insisto, no mejor, no peor, diferente, y respetar esas diferencias. Entonces, es lo que pudiera aportar. Gracias, maestra Fabi. Gracias. Bien, pues agradecemos a nuestras panelistas que hayan compartido sus vastos conocimientos sobre las diversas especialidades. Con esto damos por concluido. Agradecemos a todas y todos ustedes el favor de su atención y su paciencia. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestras panelistas. En este momento se hace entrega de un reconocimiento por su brillante participación en el panel Desafíos de la Nueva Educación Judicial a la diputada federal Melissa Estefanía Vargas Camacho. A la doctora Laura Guadalupe Zaragoza Contreras. A la maestra Luz María Lemus Campuzano. Así como a la doctora Verónica Hernández Alcántara. Muchas gracias por su brillante disertación en esta conferencia Desafíos en la Nueva Educación Judicial. Los invitamos a contestar la encuesta de satisfacción de este panel, el cual encontrarán en la pantalla para que pueda ser escaneado a través del código QR.